Ok, vamos iniciando la sesión del día de hoy. Vamos encendiendo también sus cámaras para poder verlos. Y aprovecho de una vez para mandarles la lista. Ok. Por ahí les mando ya también el enlace para que ustedes puedan resolver por acá. Ok, hoy iniciamos con el segundo teórico de la segunda unidad que hoy vamos a seguir con la línea psicoanalítica y empezamos a ver a Erik Erikson. Un segundo. En el caso de Erikson, ustedes ya lo han visto, creo que en este sentido por lo menos ya han tenido como una aproximación por parte de este teórico. ¿Okay? ¿Están viendo? ¿Me pueden confirmar si están viendo pantalla completa? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Gracias. Ok, vamos apagando si quieren las... Ok. Ok. Entonces, hoy iniciamos con Erik Erikson para hablar acerca de un tema bien interesante que se llama el desarrollo psicosocial, ¿sí? Con respecto a los elementos desarrollados con el proceso de trabajo y el proceso sobre todo de análisis. Por ahí vamos a ver un poquito que Erikson también fue uno de los discípulos de Freud, por ende hay ciertas líneas que él guarda con respecto a su formación original. Sin embargo, también van a encontrar otras que distan mucho de la realidad. Un poquito de contexto. Erikson como tal es de origen alemán, nace en 1902, fue criado principalmente por su madre, que era de ascendencia judía, y su padre danesa. Por ende, entonces, pues obviamente entenderán que Erikson tuvo que, por el tema de la Primera Guerra Mundial, tuvo que salir de Europa para poder continuar muchos de sus estudios y entre otras cosas. Como tal, él nace bajo la crianza de su padrastro también, y realmente él siempre consideró que su padrastro era su padre biológico, sobre todo por los cuidados que él tenía para con Erikson. Como tal, no fue Erikson, ustedes lo pueden observar, realmente no es el típico judío como tal que ustedes pueden observar, que tiene una nariz muy pronunciada, que tiene un cabello bien particular. Por ende, entonces, también fue muy, ¿cómo les puedo decir? Muy excluido de parte de muchas personas alrededor, incluso por ahí el proceso de educación fue un poco complejo para él. De ahí uno de sus primeros estudios fue el arte como tal, e incluso él, previo al desarrollo de sus teorías, viajó por toda Europa para poder trabajar como artista. Y en el caso de las enseñanzas, de lo que él estaba viendo como tal, fue que empezó a desarrollarse. De nuevo, él era un artista, luego realmente su pareja en ese momento que se convirtió posteriormente en su esposa, ella era la que realmente estaba estudiando psicoanálisis y ella fue la encargada de introducirlo en este tema. Erikson
trabajó directamente con Anna Freud, que realmente no la vamos a ver nosotros. Probablemente ustedes la vean en teorías de la personalidad 2, pero sí vamos a ver a otra persona muy importante en las teorías, que es Karen Horney. Y luego él fue reclutado como analista, y esto analista Lego en el sentido de como analista principiante, porque realmente su entrenamiento no era médico. Ya vimos que su entrenamiento era hacer algo, era una persona con una formación artística realmente. Posteriormente, en 1933, se van de Alemania junto a su esposa, porque ya, pues, ustedes saben la época en la que se está viviendo, la Segunda Guerra Mundial como tal, y el ataque hacia las personas de ascendencia judía. Realmente él no tenía ningún grado universitario como tal, pero su teoría fue tan importante que llegó incluso a dar clases en la Universidad de Harvard. También Erikson, aunque si bien es cierto, él se consideraba freudiano, o sea, se consideraba de esa línea, sin embargo, no habla en ningún momento acerca de impulso sexual, no habla de libido, no habla tanto de inconsciente, sino que él fue muy importante en poner énfasis en el yo y en los factores sociales, algo que Freud nunca tocó realmente, más allá de las etapas de desarrollo psicosexual, pero que si ustedes ven las etapas de desarrollo psicosexual es muy ensimismado, y en el caso de Erikson más bien ponía mucho énfasis en el papel externo, el papel del medio ambiente en la formación de la personalidad del individuo. Y algo muy importante también es que Erikson sí tuvo la particularidad de poder ampliar este proceso de formación, no solamente en los primeros años de vida, como lo hizo Freud, sino que hasta la muerte. Y él falleció en Massachusetts en el año 1994 en Estados Unidos. Si bien es cierto que Erikson, su formación era una formación artística como tal, él se convirtió en una persona experta en la educación Montessori. Incluso, ustedes recuerdan que la educación Montessori tiene que ver con los procesos de organización, de claridad, de tener claridad en cuanto a lo que se hace como tal. Pero realmente, dejando de lado esto, él sí tuvo un impacto muy considerable en en el entendimiento del desarrollo humano y la contribución que se hizo hacia la psicología. Y el modelo de desarrollo de personalidad que se extiende a lo largo de la vida es un componente vital para nosotros como psicólogos para poder entender. Y por aquí entonces quiero que iniciemos hablando acerca del principio epigenético. Ustedes ya, recuerdo que estaban llevando evolutivo a 1 algunos. Ah, no, ¿verdad? Ocupan teorías 1 para llevar evolutivo a 1, ¿verdad? Tillich. Sí, ¿verdad? Ah, pues no, olvídenlo. Le iba a preguntar qué era. ¿Pero alguno ha escuchado acerca del principio epigenético? ¿Recuerdan? No sé si en psicología general ustedes tuvieron la oportunidad de ver a Jean Piaget, o en algún otro momento de su vida tal vez tuvieron la oportunidad de escuchar de Jean Piaget. ¿Alguno? ¿Nadie? Ok. Entonces, el principio epigenético se basa en 4 reglas fundamentales. En primer lugar, todo lo que crece, ¿sí?, tiene un motivo, tiene un porqué, un para qué. O sea, responde a un plan fundamental, por así decirlo. Dentro de ese momento, dentro de esa misión, dentro de esas ideas, también van a ir emergiendo partes dentro de este desarrollo, y cada parte tiene su tiempo de ascensión. O sea, no todo ocurre al mismo tiempo. Pensemos en el desarrollo evolutivo de un niño. El niño no corre antes de caminar.
El niño no camina antes de sostenerse de pie. El niño no se sostiene de pie hasta que no pueda sostener su cabeza y así sucesivamente. Incluso el mismo plan de estudios que ustedes están viendo ahorita y lo que hablábamos, que teoría es un requisito para Evolutiva 1, es porque ustedes necesitan primero aprender esta información previa antes de tocar puntos importantes en otros elementos. Ok. Y finalmente, cuando todas las partes ya emergieron, ya salieron, entonces es donde se forma el todo funcional. Es donde el individuo entonces ya va a tener la oportunidad de ampliar estos conocimientos, entre otras cosas. Hasta ahí se entiende. ¿Y por qué quiero hablar primero del principio epigenético antes de hablar de las etapas de desarrollo psicosocial? Porque como ustedes pudieron observar, el principio epigenético plantea que el funcionamiento del individuo va a depender sobre todo de las etapas previas. O sea, si no, como lo vimos también en el desarrollo psicosexual, si el individuo no ha adquirido las fortalezas y las habilidades que necesita en ese momento, difícilmente va a poder adquirir esta información para las etapas posteriores. Solo regálame un segundito, por favor. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Lick. Ok, solo regálame un segundo. Ahora sí. Perdón, es que no me estaba cargando la computadora. Ahora sí. Ok. Entonces empecemos a hablar del modelo de las etapas psicosociales de Erikson. Erikson reinterpretó las etapas psicosexuales de Freud. Eso quiere decir que se basa mucho en los trabajos de Freud, pero ya vimos algunas de las diferencias importantes, las amplió en estas etapas y adicionalmente de ampliarlas, también tuvo la oportunidad de ampliar las edades en las que ocurre cada componente. Entonces, cuando nosotros pensamos en el concepto de vida como individuos, debemos de entender desde que nace hasta que fallece. Por eso es que las etapas psicosexuales de Freud se quedan cortas en este sentido, porque llegan hasta la adolescencia. Y lo básico de este proceso es que cada una de las 8 etapas involucra una crisis y el conflicto se centra en un tema distintivo. Y de cada crisis hay 2 opciones. O salimos con un yo fortalecido o con una virtud, o salimos entonces con dificultades de esa etapa. Ustedes recuerdan en el caso de Freud, cuando hablamos de las etapas psicosexuales, que veíamos que cada área, cada etapa, se basaba más bien en una zona erógena. ¿Recuerdan? Sí. Aquí es muy parecido, solo que en lugar de tener una zona como tal, vamos a tener una crisis. ¿Ok? Y de esta crisis va a depender cómo nosotros vamos a ir solventándolo. Y también dependiendo, si ustedes también recuerdan que hablamos con Adler y hablábamos también con Freud, si el individuo entonces puede lograr solventar esta crisis, va a llevar entonces a que la persona aprenda de esta oportunidad y finalmente entonces aprenda las habilidades que necesita de este punto. Por otra parte, si la persona, ustedes recuerdan que teníamos 2 opciones en el caso de la fijación en distintas etapas, según Freud, que puede ser ya sea por sobreestimulación o por la privación de estas particularidades.
Así que vamos a ir viendo que en cada etapa, incluso el nombre de las etapas, él las plantea como un versus, las plantea como algo que se antepone la una frente a la otra. Así que cuando nosotros pensamos en cada etapa, debemos de entender que esta fortaleza que se adquiere, de nuevo, si la habilidad y si la etapa es superada de manera exitosa, va a volverse parte de las habilidades del yo a lo largo de la vida del individuo. Eso quiere decir que la persona entonces también va a formar esos rasgos de personalidad. Sin embargo, también, si también, mejor dicho, si nos vamos hacia el lado opuesto y no supera entonces las etapas y esta situación, pues obviamente lo opuesto es cierto también. Eso quiere decir que las debilidades, entre comillas, como la ve Erickson, va a llevar entonces a que el individuo también las incorpore dentro de su propia personalidad. Así que iniciemos con la primera etapa, la etapa 1, que es conocida como la confianza versus desconfianza. Y quiero, volviendo a Freud, ¿recuerdan cuál era la tarea más importante del niño en esta etapa? ¿Recuerdan? Comer. Comer, o sea, la alimentación como tal. Incluso por ahí está la imagen. Y la alimentación como tal, pues obviamente va a depender de, sobre todo recordando que les había dicho que el ser humano realmente es una de las especies más débiles en el sentido que no se pueden hacer cargo de sí mismos en cuanto nacen. Si ustedes ven, por ejemplo, todos los demás animales tienen la oportunidad realmente de enfrentarse, pueden caminar a los minutos de haber nacido, o sea, realmente pueden cuidar de sí mismos, pero en el caso del ser humano no, incluso hasta los, ¿qué? 2 años, 3 años, por ahí los que son padres o las que son madres pueden darse cuenta que el niño realmente es muy dependiente de sus cuidadores. Eso quiere decir que el proceso de alimentación es la máxima expresión de cuidado que nosotros podemos tener. Y en el caso del niño, entonces, a ver, no recuerdo bien ahorita, déjenme revisar, pero, y si quiere participar, recuerdo que tengo un par de madres por acá, pero no recuerdo quién exactamente ahorita. Dulce, a ver, ok, yo lo voy a ir haciendo ahí una entrevista, Dulce, y usted me va contestando, ¿le parece? Mariana también. Ok. A ver, ¿qué edades tienen sus hijos, de nuevo? El mío tiene 3. 3. ¿Mariana? La mía ya tiene casi los 4 años. Ok, ya estamos con edades similares. ¿Tenemos alguien más que tenga un hijo ya de unos, tal vez un adolescente? ¿No? Yoli. Ajá, perfecto. Y vamos a volver con Ninoska para las etapas posteriores. Ok, entonces nos quedamos aquí ahorita con Dulce y Mariana. A ver, Dulce, ¿cada cuánto le daba a usted de comer a su bebé? Era libre de demanda. Bueno, libre demanda. Mariana, ¿cada cuántas horas más o menos? Entendiendo que hay algunos cambios, ¿verdad? No es lo mismo un recién nacido que un niño de 1 año. Sí, bueno, cuando ella nació, me había nacido un poco baja de peso, entonces los doctores me recomendaron darle cada 2 horas. Cuando ella recuperó el peso perdido, por así decirlo, cada 6 horas más o menos le tenía que estar dando, ya que mi leche pues era un poco espesa y ella se llenaba demasiado rápido, entonces le mantenía como que la saciaba rápido. Ok, pero por ejemplo, ya sea que fuera 2 horas, 6 horas o libre demanda, en todos los casos, respóndanme ustedes,
había seguridad de parte de ustedes que el alimento no iba a faltar. Así es. ¿Cierto? O sea, no importa si era 2, cada 6, cada 4, cada 3, cada 15 minutos, cada 20, el alimento estaba. Entonces, si yo como tal entiendo, si el bebé como tal entiende que la persona va, o sea, su madre o su padre como tal, o el cuidador como tal, porque vaya, ustedes tuvieron que reincorporarse posteriormente a su trabajo, me imagino, o a sus actividades regulares, y pues ya no estaban en la situación que les podían dar libre demanda todo el día. Entonces, quizás tuvieron que emplear otras maneras, quizás algunos les dan leche de fórmula, vaya, mi cuñada tiene una bebé ahorita que va a cumplir 1 año, y mi cuñada lo que hace es que ella dice que se ordeña como tal, pero es como una bomba, ¿verdad? Que saca entonces la leche materna y luego ella la puede poner, congelarla y luego al biberón. Entonces, pero independientemente de lo que ocurra, cómo ocurra, en qué momento ocurra, la mayoría de bebés, y digo la mayoría, pero lastimosamente no todos tienen entonces esa oportunidad, es entonces que saben cuándo viene la comida. Y si yo sé que la comida va a venir, eso me va a desarrollar a mí la confianza de que no me va a faltar. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, licenciado. Ok. Sí, Entonces, si yo entiendo que mi mamá o mi cuidador o quien sea que es el responsable eh, eh, que el cuidador como tal entonces va a llevar a cabo este tipo de habilidades y de acciones muy puntuales, entonces obviamente vamos a entender también que todo esto va a depender de la forma en la que nosotros tenemos la oportunidad de brindarle esta seguridad al hijo. Por ende, entonces, la confianza es el sentido de que yo entiendo que todos los demás me van a proporcionar lo que se considera que es necesario. Y en este caso, la alimentación como tal es una faceta de esa confianza. Pero sí, por ejemplo, si yo también entiendo que los cuidados forman parte de esto, el que sea estimulado también. Porque, a ver, Dulce y Mariana, ustedes no solo le daban de comer al hijo, mientras le daban de comer, ¿qué pasaba? Pues en mi caso, durante yo lactaba a mi niño, pensaba en lo que tenía que hacer, en el tiempo que iba a terminar para empezar a hacer esas tareas. O si no, también si hablamos desde el punto del vínculo, se creaba ese vínculo entre él y yo. Exactamente. Esa es una palabra vital que buscamos. Vínculo. El vínculo. A ver, Mariana, su experiencia, ya que era libre demanda, así que usted no era como que estaba anticipando. Ah, no, no, perdón, Dulce era libre demanda. Mariana, sí, en su no caso, le, dígame. por ejemplo, mientras alimentaba a su bebé, ¿qué más hacía? Pues prácticamente igual que Dulce, me ponía a pensar, o sea, el punto en el que estaba, el momento en que llegué a estar amamantándola a ella, que no sé, se me llenaba como de felicidad en ese momento y no pensaba en nada más, sino que simplemente en estar, disfrutar el momento, por así decirlo, ya que son Exactamente. momentos pues que no se recuperan. Exactamente. Y vaya, por ejemplo, le cantaban, le hablaban, lo sobaban, le daban un beso, ¿cierto? Correcto, así es. De hecho, hasta el día de hoy, pues aún todavía le canto a ella porque me lo pide. Vaya, entonces, por ejemplo,
ese tipo de cuidados y de estimulación también forman parte de esta etapa. Imaginemos lo opuesto. Imaginemos que el bebé no sabe cuándo viene su próxima comida, que puede ser cada 6 horas, cada 8, cada 10. No sabe. O, por ejemplo, que necesita satisfacer los cuidados como tal y no están presentes. O se les regaña. Hay padres que regañan a los bebés en esta etapa cuando no hay ni siquiera entendimiento de ningún tipo en los bebés. O, por ejemplo, el que el niño no se le cambie el pañal, no se le cuide, que el cuidador sea negligente. Todo eso forma parte de los cuidados en esta etapa. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Super, ok. Sí, En esta etapa, nosotros como tal, es una etapa de mutualidad. Eso quiere decir de que es una etapa mutua en la cual hay tanto exploración, pero también hay cuidados. ¿Ok? Eso quiere decir que el niño lo que busca en esta etapa, recordando por ahí que esto puede ir más o menos entre los 0 y los 2 años, es que no solamente vamos a tener los cuidados como tal, sino los cuidados que vienen también en el mismo proceso de exploración. Y cuando entonces el niño no se le responden a las necesidades de él, eso quiere decir, cuando al niño se le niegan muchas de estas oportunidades, es que se desarrolla la desconfianza básica. ¿Está Licenciado. bien? Adelante. Sí, yo creo que aquí entraría esos comentarios que la gente nos dice, ¿verdad? Cuando somos mamás primerizas o más que todo en eso, de que le dicen, mira, déjalo llorar, que por eso lo tenés consentido, si de llorar no se va a morir. Déjalo que se le desarrollen los pulmones, que eso es bueno para él. Yo creo que entraría muy bien en este punto. Súper. Y la verdad que también en nuestro caso hay muchas personas que, bueno, la verdad es que todo el mundo tiene su propia opinión en cuanto a la crianza, ¿no? Entonces, es algo inherente realmente. Cada quien tiene su propio estilo de crianza. Pero lo importante de esto es que el niño pueda generar ese vínculo, ¿verdad? Y digo, generalmente hablo de madre, pero a veces puede ser que la madre no esté presente. Y es por múltiples motivos. Entonces, no tiene nada que ver con si la madre es responsable o no, porque vaya, en la actualidad, y ahora no es fácil el tener que entender que los padres como tal tienen muchas responsabilidades. Veníamos hablando con mi esposo hace poco acerca hacia en algunos países, como por ejemplo, que han hablado mucho acerca de los permisos postnatales. Y hablábamos de que en países como Islandia, como Finlandia, lo interesante de ellos es que el periodo postnatal también aplica a los padres. ¿Sabes? Y es algo muy, muy interesante. Me llamó mucho la atención porque también el padre necesita tener ese vínculo, ¿cierto? Así que esta parte también me gustó mucho acerca de la etapa como tal en este momento. ¿Estamos bien? Sí, es lo que nos está compartiendo. Perfecto. Sí, sí, ahorita detuve porque, un Ok. segundo, porque les voy a enviar ahorita, estaba buscando un enlace, que por acá lo tengo ahorita ya, que se lo voy a mandar aquí al chat para que ustedes lo puedan tener y puedan profundizar más también. Este enlace es de Psicoactiva también para que ustedes lo puedan tener.
y hablo un poco acerca de profundizar un poco en cada. ¿Okay? Finalizando un poquito con la etapa 1. Cuando nosotros entendemos que la resolución sana de la crisis, eso quiere decir, de nuevo, la crisis es entender si los demás son confiables para el niño. O sea, si mis necesidades van a estar resueltas en el momento que yo necesito. Así que si yo entiendo que estas necesidades van a estar resueltas, obviamente eso implica que va a ser una resolución sana de la crisis. Y eso quiere decir también que si el individuo es confiado como tal en esta etapa, puede llevar entonces a esto a un rasgo de personalidad de confiar de su medio. O por ejemplo, ¿se han fijado que hay personas que son muy optimistas como tal? Personas que siempre ven como el lado positivo de las personas, a diferencia de otras que constantemente dudan del medio, dudan de sí mismos. Y esto tiene que ver mucho porque en la etapa inicial probablemente el niño no eran resueltas sus necesidades en este momento. Por ende, si el niño en este momento no son resueltas estas necesidades, esto va a ir teniendo un impacto en cada uno de en cada una de las etapas posteriores de personalidad. ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta acá con la primera? Vamos a ver por ahí en el chat. ¿Alguien más dudas? Ok. Entonces, pasemos a la siguiente etapa. ¿Qué ocurre entonces en la siguiente etapa? ¿Cuál es la actividad importante? ¿Cuál es la tarea? ¿Perdón? Dar independencia del niño. Control de esfínteres. Esa es la parte interesante. Control de esfínteres. Porque, por ejemplo, el niño, ustedes fuimos viendo ahorita que el niño también va a necesitar generar un cierto grado de independencia. No solamente va a depender de los cuidados como tal, sino que esta particularidad del individuo va a permitir entonces que la persona tenga entonces la oportunidad de poder entonces explorar otras maneras, explorar otros elementos, entre otras cosas. ¿Ok? Una vez que nosotros entendemos que lo que nosotros buscamos con el individuo, ¿verdad?, es la independencia o la autonomía como tal, lo que buscamos entonces en este momento es que el individuo pueda entonces salirse de esta condición y sobre todo empezar a explorar el mundo por su cuenta. Vimos que necesitamos un balance muy particular, porque si al individuo se le deja solo como tal, puede generar la desconfianza. Pero también si se restringe como tal demasiado, tampoco va a tener la oportunidad de poder explorar el mundo por su propia cuenta. Por ende, el niño debe desarrollar este sentido. Y este periodo que va aproximadamente entre los 2 y los 3 años o 2 a 4 años, incluye el entrenamiento para ir al baño. En el caso de nuevo, volviendo un poco a la parte del desarrollo psicosexual, recordando que el niño se da cuenta de que esa es una función corporal que él puede regular completamente. Y en este momento entonces el niño va a experimentar que a través del mundo entonces puede dejar ir, puede explorar,
puede tener otras oportunidades. Por ende, de nuevo, hasta cierto punto, hasta cierto grado, el niño entonces va a desarrollar ese sentido de autonomía, pero en la medida que los adultos apoyen también. Dulce y Mariana, ustedes que son madres, que sus hijos están en esta etapa, ¿qué opinan acerca de esto? Ustedes que ya lo están viviendo. Pues en mi caso, licenciado, se me ha hecho un poquito difícil para el niño porque él, aunque él ya, algunas veces él me dice, mamá, quiero hacer pipí o popó, entonces él viene y me dice, pero hay veces que no. Y él se siente en la confianza porque a veces él me pide pañal. No, mamá, pañal, tal vez yo le quiero poner un ropa interior y él me dice, no, mamá, pañal. Entonces hay todavía ese sentido de desconfianza todavía de él. Incluso hay veces de que yo lo veo y él trata así como de aguantarse. Yo le digo, hijo, ten ganas. No, mamá, me dice. Y yo sé que sí. Al ratito él viene y me dice, sí, mamá, me dice. Entonces es un poquito, a ellos les preocupa pues cuando están en esta etapa. Porque ¿qué pasa? También a mí me ocurre en el hecho de cuando lo baño. Nosotros tenemos una mascota, es un conejo. Y me dicen, no mamá, nosotros quedamos en el día solo él y yo, porque el papá se va a trabajar. No mamá, cierra puerta, me va a ver Chipita, que es la mascota de nosotros. Entonces le digo, no hijo, Chipita no te va a ver. Le digo, me dice, no mamá, cierra la puerta, me dice. Entonces toca cerrarla porque él siente esa vergüenza que habla acerca del versus de la autonomía. Entonces, es interesante. Exactamente. Incluso en el caso, por ejemplo, ocurrió algo muy interesante en esta etapa, que el niño depende mucho de si los padres apoyan este proceso. Porque muchos padres creen que el entrenamiento para ir al baño es un proceso lineal que se adquiere, o sea, de la noche a la mañana. Y no se dan cuenta también que es como un péndulo, que muchas veces los niños van a regresar y van a tener accidentes y van a tener un montón de cosas que realmente, o sea, no se adquiere rápidamente en esta etapa esa habilidad, sino que va a volver, va a fallar, algunos días lo va a hacer muy bien, algunos días no lo va a hacer bien. Mariana. Sí, bueno, en mi caso, como mi niña está un poquito más grande, ya casi a los 4 años, yo creo que en un momento le comenté que ella estaba en el proceso donde le estaba tratando de quitar el pañal por las noches. Y también lo que es durante el día, pues ella, cuando vamos a salir, yo trato así como de decirle, niña, te pongo pañal, entonces ella me dice que no, porque ella ya está grande, que ella ya dice para ir al baño. Y durante las noches, pues prácticamente me está pasando lo mismo. Ella me dice que no, porque antes de acostarse ella va al baño y que ella casi no lo necesita. Entonces, prácticamente ya como que ya se le está generando esa confianza de decir que no con lo que es con el pañal. Totalmente. Y vaya, por ejemplo, lo interesante de este tema también es que si el padre le da soporte a sus hijos, le brinda esa confianza que realmente pueda fallar en algún momento y no hay represalias como tal, porque digo represalias en el sentido de que se le reprime mucho, se le castiga, incluso he oído de casos que hacen que el niño, por ejemplo, a esta edad, 3 años, 4 años, lave su ropa donde se orinó, donde se defecó, por ejemplo. Mariana. Sí, bueno, en mi caso, como le digo, mi niña, ella ha tenido accidentes así, de hecho, andando sin, en ropa interior, pues
de seguro no se aguanta y se orina, pues. Entonces yo no la regaño ni nada, yo simplemente hablo de decirle, sin que ella me tenga miedo de que son cosas que le pueden pasar, pero igual son cosas que poco a poco va a ir aprendiendo. No, no la regaño ni nada porque sé que eso pues más bien le podría afectar. Exactamente. Incluso si nosotros vemos, por ejemplo, que la manera en la que nosotros interactuamos con nuestros niños va a hacer entonces que tenga cierto grado de relevancia en este proceso. Por ende, entonces, si el padre como tal reprime en esta etapa, si el padre como tal castiga vehementemente en esta etapa, obviamente va a generar también una condición bastante compleja. Por ejemplo, ok, si nosotros entendemos que el niño, el fallar en esta etapa genera un elemento de vulnerabilidad, ¿verdad? Lo pone en una etapa o le pone en un estado de vulnerabilidad. Entonces, si usted está en algo vulnerable, imaginemos que usted tiene alguna duda sobre usted mismo, quizás no le gusta algo de usted y de repente viene otra persona y le apunta o le reprocha este tipo de cosas. Obviamente lo que va a generar es un sentimiento de vergüenza bastante fuerte. Y este sentimiento de vergüenza, pues obviamente va a depender mucho de cómo los padres enseñan este proceso de entrenamiento a los hijos. Adicionalmente de esto, debemos de entender de que los dos extremos no son tampoco buenos. O sea, si nosotros también permitimos que el niño haga lo que quiera en cuanto al entrenamiento del baño, entonces también genera un proceso complicado y no va a alcanzar entonces ese proceso de autonomía. Yo una vez traté a un niño que 10 años y todavía estaba utilizando pañal. Y eso refleja mucho tanto del niño como de los padres. No están promulgando entonces este crecimiento, esta autonomía. ¿Estamos bien hasta acá? Ay, perdón. ¿Dudas en esta etapa de autonomía versus vergüenza y duda? Licenciado, Sí, adelante. ¿qué pasaría cuando digamos que el niño el niño o niña está en este proceso y viene y muchas veces nosotros como adultos queremos imponerle de que bueno, ya en esta edad ya es necesario de que no utilices pañal o cosas así? ¿Usted cree que se pueda generar eso en los adultos cuando aún ya son grandes y tienen así accidentes en la cama? A ver, resúmeme mejor otra vez la pregunta porque yo casi no la entendí. Pero probemos de nuevo. Ok, lo que yo estoy preguntando es, si cuando no se tiene, cuando un adulto influye mucho en la decisión del niño de tener esta autonomía, o sea, que no se le deja a él dentro de lo que es sano, ¿verdad? Como usted dice, no irse al extremo de irse hasta allá, hasta los 10 años con pañal, sino que al tiempo que él decida, digamos, entre los 4 años y medio, ahí, por ahí. ¿Y qué sucede si uno como adulto le impone al niño de que, bueno, ya tienes 3 años, ya no utilizas pañal y cuando tienen los accidentes, uno los castiga? ¿Usted cree que esto influya en las personas, digamos, de 15, 16 años que puedan tener accidentes en la cama, como por decir que se orinen durante la noche? O sea, fisiológicamente no, porque ya un adulto debe ser capaz de controlar sus esfínteres, ¿verdad? O un adolescente incluso.
Fisiológicamente no, pero ya en términos, por ejemplo, del tema de autonomía, lo que sí vamos a encontrar frecuentemente es que son personas que no toman iniciativa, que difícilmente toman acción por su propia cuenta. Entonces, eso es lo que genera. Y de nuevo, si nosotros, en el caso de este tipo de niños que no son promulgados, porque en este caso los padres no promulgan la autonomía, pero sí castigan cuando ocurre el error. Entonces, en este caso vamos a tener el componente de vergüenza y duda, porque van a sentirse avergonzados de lo que ellos hacen e incluso también dudar de sus propias habilidades. ¿Sí? ¿Sí se entiende esta parte? Ok. Gracias. Ok. También en este caso, nosotros podemos entender que, y recordábamos también que hay una parte de Freud que hablábamos también de las personalidades anales, ¿recuerdan? Que tenía mucho que ver con la obsesión en algunos casos o las conductas compulsivas también. Por ejemplo, personas que tienen mucho que ver con el tema de limpieza e incluso las personas que están, ya lo hemos visto, ¿verdad? Que están fijadas en esta etapa, obviamente la limpieza es un componente importante para ellos. De nuevo, si están fijadas porque eran constantemente reprimidos. El opuesto también es cierto. Si era un niño que podía andar el pañal 10 horas sucio, que nadie lo cambiaba, nadie lo limpiaba, el niño hacía lo que quería, se sentaba 3, 4 horas en la tacita de entrenamiento, nadie le decía nada, entonces también se va hacia el lado opuesto. Quiere decir, personas que no tienen hábitos higiénicos, quizás lo mejor posible, o personas que de repente son muy dependientes de su medio, son muy dependientes de lo que reciben, de lo que hablan, de lo que las personas les plantean y sobre todo de las necesidades que detectan y que en muy pocas ocasiones pueden resolver por sí mismos. ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien, licenciado. Ok. Vamos a ver. Ok. ¿Les parece? Son las 8 en punto. ¿Les parece? Nos tomamos unos 2 minutitos y volvemos. No, perdón, unos 5 minutitos para que vayan y ustedes. Yo voy a refiliar ya mi tacita de café. ¿Parece? Nos vemos 8 y 1 ya, 8 y 6. Ok. Continuemos entonces con la etapa número 3, que es el elemento de iniciativa versus culpa. Lo interesante de esto para ustedes es, hemos visto hasta este momento y estábamos hablando acerca de algunos componentes que han sido como muy notorios desde las etapas de desarrollo psicosexual en Freud. La pregunta de esto es, ¿qué creen que es el siguiente paso en esta etapa de iniciativa versus culpa? ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos? Yo me imagino que es como cuando el niño empieza a hacer preguntas de todo a su alrededor o a explorar, no sé. Sí, también. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, a ver, esta etapa, ustedes también, Mariana y Dulce, pueden participar. Creo que más Mariana, tiene 3 años. Ok. Pregunta, en esta etapa, ¿qué empezó a ocurrir con su bebé?
piensen nada más en edad y cuéntenme qué es lo que estaban haciendo. Licenciado, yo creo que lo que más se desarrolla aquí lo de la conciencia, Conciencia. ¿Qué que más? son más conscientes en lo que ellos hacen, en lo que los demás hacen con ellos. Ujú, ujú. Y vaya, en el caso, ¿alguien más? Antes de contarles lo que yo considero, vaya, a ver, voy a preguntarle directamente, ya que ha estado quemando usted dos. Eder, ¿qué opina? Hola, licenciado, ¿cómo está? Como decía la compañera, creo que es la parte de la conciencia y saber que hay castigos, puede estar relacionado con... Ok, castigo. Súper, gracias, Eder. Ethel, ¿qué opina? Ok, le voy a contar lo siguiente. Por ejemplo, la alimentación en esos primeros momentos de vida es muy dependiente del padre o del cuidador, ¿no? Pero llega un momento también en el que el niño empieza a tomar la propia iniciativa. La alimentación es uno de los componentes generalmente más utilizados donde el niño quiere ese grado de independencia. Pero también muchas de las cosas en las cuales los padres hacen, el niño generalmente intenta copiarlo y al intentar copiarlo, obviamente, entendemos que no es algo que va a salir a la perfección o de repente no le va a salir parecido a lo que hace el adulto. Por ende, entonces, aquí es donde se empieza a generar algunas actividades, de nuevo, dependiendo del grado de autonomía que se ha adquirido en la etapa anterior, también va a depender cómo entonces va a impactar en esta etapa. En estos elementos, por ejemplo, el niño ya empieza a ver un grado de conciencia, como bien lo dijeron, hay un grado de interés sexual, no como tal de interés sexual por otra pareja, sino que donde se va a enfocar sobre todo va a ser en los procesos de análisis en cuanto a que yo tengo algo que mi amiga, mi prima, mi hermanita no tiene, y eso hace entonces, obviamente, que se estimule este grado de curiosidad. Una vez que nosotros comprendemos que este proceso es algo real, debemos de entender también que el niño va a querer hacerlo por su cuenta. Y al querer hacerlo por su cuenta, va a fallar. Y al fallar, va a depender mucho de las personas, cómo entonces van a impactar en su medio. Eso quiere decir, cómo van a cambiar entonces su forma de ver las cosas. Y por ende, la iniciativa va a depender mucho de cómo el niño entonces tiene la oportunidad de poder entonces cambiar y empezar a hacer cosas que quizás antes no podía hacer. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Siguen dormidos o es que están No hay duda, todavía con el licenciado. café? ¿O es que fueron por el café y se quedaron en la cocina, creo yo? No, licenciado, no hay duda. Ok. Entonces, no hay una sola actividad, no hay un solo punto que nosotros entendamos que va a generar esta iniciativa. Todo depende del niño y todo depende de los padres. Por ejemplo, la alimentación puede ser una actividad importante, pero también, por ejemplo, el que el niño
Por ejemplo, el que el niño tenga la oportunidad de participar en la limpieza de la casa, en vestirse, por ejemplo. Aquí empiezan a tener también los procesos de aseo personal, empiezan a tener los procesos de énfasis en su alimentación, en cuidado, aseo, entre otras cosas. Entonces, si el padre promulga, de nuevo, esa es la palabra clave, promulgar, promover este tipo de actividades, mayor éxito va a tener el niño, obviamente, en estas etapas. Pero si los padres reprochan, así como vimos anteriormente en la etapa 2, si reprochan, si castigan, si limitan, obviamente el niño no va a tener la capacidad entonces de poder seguir generando esta iniciativa y más bien se va a sentir culpable por lo que hace. Por ejemplo, un niño se baña solo, obviamente en los primeros años de vida, las primeras oportunidades que haga esto, se va a equivocar, va a salir mal bañado, ¿cierto? Yo creo que por ahí Ninoska, que tiene hijos ya más grande, puede dar fe de esto. ¿Cierto? Sí. Ok. Pasemos entonces al siguiente punto, que es la etapa número 4. En el caso de la etapa 4, es como una continuidad del proceso de laboriosidad versus, es como una continuación del proceso anterior de iniciativa versus culpa, donde nosotros vamos a ver laboriosidad versus inferioridad. En el caso de ok, en el caso de la laboriosidad versus inferioridad, es muy interesante que lo que hacen es que empezamos a tener mucha mayor frecuencia, mucha mayor importancia en este tipo de procesos y finalmente lo que ocurre es que vamos a ir promulgando el que el niño se vaya separando de nosotros, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos, un niño con independencia, con autonomía. Entonces, en esto, el niño ya empieza a producir cosas, ¿ok? La etapa de laboriosidad versus inferioridad ocurre en la edad aproximada, que es cuando el niño empieza a ir a la escuela. ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué son esos primeros años de vida en la escuela? Aprende a hacer tareas. ¿Qué más? Es un poco más autónomo de la madre. Muy bien. Por ejemplo, empieza a leer, a escribir. ¿Qué más empieza a hacer? Algo importante que no lo he mencionado todavía. Creo que amigos. ¿Perdón? Amigos. Exactamente. Empieza a socializar el niño. Por ende, entonces, pensemos de nuevo en las etapas que acabamos de mencionar. 1, el niño empieza a producir elementos que antes no había producido. O sea, quiere decir, empieza a leer, empieza a escribir, empieza a interactuar con su medio. Ahora bien, en cuanto a las tareas, hay un grado, obviamente, en el cual nosotros debemos de entender que va a tener una, ¿cómo puedo decir? Vamos a entender que el niño va a fallar, ¿cierto? Al igual que cuando el niño empezó a caminar, se caía.
Cuando el niño empezó a andar en bicicleta, se caía. Cuando el niño empezó a desplazarse, se caía. O sea, ningún proceso es perfecto. Y entonces, en el caso de los niños, muchas veces, en lugar de recibir elogios por el esfuerzo que están haciendo de este tipo de actividades, reciben reprimendas, reciben regaños. En muchas ocasiones reciben regaños. Por ejemplo, el niño tuvo, qué sé yo, 5 de 10 en una prueba de escritura. En lugar de ver por qué no está obteniendo un buen puntaje, los padres lo regañan. Ustedes dicen, puchica, pero es un niño de 5 o 6 años más o menos, y que alguien venga entonces a castigar por eso. Sí, y eso ocurre frecuentemente. Licenciado. Adelante. Sí, yo quiero compartir un caso de que en nuestra familia, yo tengo primos todavía pequeños que están iniciando en lo del colegio, recién están en primer curso. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una tía de que ella exige la excelencia, entonces le digo yo, porque a medida que uno, digamos, cuando uno está, digamos, en la universidad, uno va aprendiendo cosas de lo que es bueno y lo que no. Entonces, como en el aspecto de que se es inteligente en unas cosas, se es más desarrollado a hacer unas tareas mejor, que otras. Entonces le digo yo, si sacó 7 de 10 o 5 de 10, eso es lo que él sabe. Entonces es mejor de que uno no le exija un 10 de 10, porque ¿qué tal? ¿Qué pasa? Que le exige un 10, pero el niño lo hace en base a, ¿cómo se le dice a eso? En base a trampas. Entonces le digo yo, es mejor que ese puntaje sea valorado por lo que él sabe y no por lo que uno desearía que sacara. Exactamente. Exactamente. Y eso hace entonces, obviamente, que la situación con nosotros, ¿verdad? Con nosotros como padres y nuestros hijos, entonces se sientan inferiores. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. ¿Estamos bien? ¿Se entiende hasta aquí este componente importante? Y esa etapa es algo que es muy importante, que necesitamos entender en esta etapa. Porque si el niño no se promueve que haga entonces, que haga las cosas por su cuenta, que el niño no trabaje, que no cree nada, obviamente esto va a tener un impacto en su personalidad más adelante. Si el niño entonces no es permitido o no se le permite realmente que haga este tipo de actividades, obviamente el niño tiene que equivocarse, tiene que pasar por esa etapa, tiene que entender. Y los padres deben de entenderlo también. Nada se alcanza a la perfección. Y sobre todo hay padres que en esta tarea, que es la tarea escolar, se ponen tan, ¿cómo le puedo decir? Tan tercos en este sentido, que prefieren enfocarse más en las notas que en la adquisición de habilidades del niño. Yo le voy a decir algo, vaya, por ejemplo, en mi caso en particular, yo fui un estudiante sumamente promedio y de promedio para abajo en casi todos los momentos, menos en la universidad. En la universidad fui muy autónomo, fui muy por mi cuenta, no dependía de nadie. Bueno, en las otras etapas también. Fui muy independiente, no es como que, vaya, por ejemplo, recuerdo que mi tía vivía al lado, mis tíos vivían al lado, y yo veía de que ellos se sentaban a hacer tareas con sus hijos. Yo jamás recuerdo, por ejemplo, que mi mamá se sentara conmigo a revisarme una tarea o a ver si la hice. No, simplemente ella me dio a entender de que yo era responsable de mi propio proceso de aprendizaje. Y eso me ayudó un montón.
Entonces, lo que nosotros queremos es que el niño tenga la confianza, la certeza plena de que si él hace algo, va a recibir un elogio, no va a recibir una reprimenda. Eso quiere decir de que si tiene la oportunidad, tiene la habilidad de moverse de ese espacio donde él está, va a ser para algo bueno y no para algo malo. Ninosca, adelante. Lick, bueno, en mi caso, he sido de aprendizaje también. O sea, aprendemos los padres como aprenden los hijos. El niño no solamente se equivoca en las tareas, también se equivoca al momento de socializar, eh, al momento también de tomar prioridades. Por ejemplo, el mío tiene 13 años, ya pasó primer curso, pero como dicen, a panza, o sea, porque Dios es bueno y Dios es grande y tuvo que ir a recuperación. Ah, ¿Cuál fue el problema? O sea, nosotros lo dejamos bien autónomo. Em, Mire, hijo, yo le empecé a enseñar, le empecé a enseñar la plataforma. eh, Le empecé a decir todas las instrucciones, las rúbricas y todo. Yo no siempre pude estar ahí para hacer tareas con él. Y una que otra ocasión me pude sentar a hacer tareas con él cuando él me decía, mamá, yo esto no lo entiendo. Pero muchas veces me dejó de lado las tareas y prefirió jugar con el Play. ¿Qué tuve que hacer cuando o sea, ya en los últimos años, bueno, en los últimos meses, perdón, del año, tuve que suspender el Play y decirle, no, o sea, si usted me está sacando este tipo de notas, usted no va a tener nada. Entonces, el niño vino y vio que le estaban quitando lo único que tenía y empezó a estudiar. Entonces, ¿cuál fue la motivación? Bueno, posiblemente esté cometiendo un error este otro año el de también. regresar al play. Le regresé el Play, pero a medida de que le dije, me enseña esas notas y le voy a dar una recompensa al final de año, le voy a cambiar de Play, pero no quiero ninguna materia en rojo. Y hasta ahorita me va con las, con las notas, como Ah, no se no, imagina. O sea, va olvídese, bien, va a salirle en va cuadro, ¿no? bien. Probablemente. Va bien, y hasta ahorita no me ha dejado ni una tarea sin hacer. O sea, es como que ellos necesitan también un poquito de motivación. Y yo he intentado decirle, hijo, mire, las instrucciones son claras. Usted tiene, así como le van las instrucciones en el Play para dar un pasito, que tiene que dar a la derecha, a la izquierda, todo eso. Óigame, él se juega unos juegos que Dios mío, o sea, ¿y cómo no le vas a entender a la tarea? O sea, es lógica, mi amor, le digo, o sea, yo le empiezo a decir, usted también puede entender la tarea si le quisiera entenderla. Totalmente. Entonces, Y sí, fíjese que yo le son voy a ser totalmente. sincero, lo que usted acaba de decir, que no sabe si está haciendo bien o no está haciendo bien. La verdad que como dije al principio, cada quien tiene su propio estilo de crianza. Yo recuerdo mucho a mis compañeros, es que me llevaron de viaje a tal lado porque pasé las clases. Y yo como, perdón la palabra, y mi papá, yo saco unas notas y mi papá me decía, qué bueno, es tu obligación. O sea, Ay, cada quien, es lo que nos tocó a nosotros. sí, o sea, y quizás, y yo le soy muy sincero que yo soy un fiel creyente que realmente los videojuegos tienen un impacto positivo en los niños. Yo no considero, yo no soy padre, no tengo hijos, pero seguramente si yo los tuviera, yo promulgaría que ellos también participen de algunos videojuegos, no solo Yo videojuegos, también. Lick, porque los juegos, la lógica se las expande de una manera. sí, Bueno, depende del juego también que le vaya a comprar, ¿verdad? Porque como hay por, juegos
hay juegos que no, o sea, muy violentos o juegos que vayan a corromper tal vez al niño. Pero sí hay juegos que sí, o sea, bueno, ha dejado también de socializar también por el hecho de estar con el juego. Ujú. Pero yo le digo que, o sea, bueno, es más, mi hija de 9 años está preocupada porque no puede reunirse con sus amiguitas. Sí. Pero mi hijo de 13 me dice, ya, no necesito, me dice. Yo soy Sí. feliz aquí en mi casa encerrado. Vaya, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo jugué, yo tenía acceso a videojuegos y yo recuerdo mis primeras palabras en inglés, donde las vi fue ahí. Donde las vi fue ahí, no fue en otro lugar, fue en videojuegos. Y lo interesante de esto, Hasta cantan el intro en inglés y se la saben no perfecto. tenía ni la menor idea de qué decía, pero me obligó Sí. para poder entenderle el juego, entonces tuve que ir a buscar, mi papá sabía inglés, entonces le dije, mira, fíjate, necesito que me digas qué es eso. Entonces, yo en lo particular soy muy pro videojuegos, de nuevo, en un balance delicado. Si ya cuando el niño empieza a utilizar videojuegos y empieza ya a interferir realmente en su rendimiento general, rendimiento académico, rendimiento en casa, si ya en lugar de socializar con su familia, el niño quiere pasar 3, 4, 5 horas en un videojuego, no es lo correcto. Lick, yo hay Sí. algo que le intento promover al niño, que es el estudio, pero es que no por estudio. Hijo, vas a pasar 10 años estudiando solo porque vas a estudiar. No, vas a estudiar, hijo, porque de esto depende tu futuro. De esto va a salir lo que te guste hacer. O sea, si los videojuegos te gustan, ok, entonces verifica y mira cómo se hacen. O sea, qué es lo que tienes que estudiar para hacer un videojuego. O sea, todo lo que tiene que aprender un programador. O sea, yo le estoy intentando dar a él un poquito de perspectiva para que él empiece a agarrar un camino. Pero no necesariamente que se decida ya, sino que le digo, mira, hay muchas posibilidades. O sea, dentro de, hay un montón de ramas, Leo. Hay muchas posibilidades de las que vos puedes hacer. Va a depender de vos qué es lo que te gusta, qué es lo que más te mueve, por insignificante que sea. Ah, me gusta la madera. Ah, ¿cómo puedo aprender a hacer esto? O sea, yo le he dicho a él que si quiere algo, porque le encanta que le compran las cosas. El Ujú. dinero no cae del cielo, hijo Leo. El dinero no cae del cielo. Y la vida de adulto es difícil. ¿Qué es lo más fácil que yo puedo hacer por usted? Darle el estudio. Y si usted me lo permite, Leo, si usted se enfoca y prioriza, Leo, los estudios, yo voy a hacer lo posible para sacarla a la universidad. Pero es lo que yo le digo a él porque a veces se me desenfoca bastante. Ujú. Se me desenfoca en el hecho de que se va o sea, le encanta estar jugando, pero no ve más allá del videojuego. O sea, no Ujú. puede ver más allá del videojuego. Entonces, tengo que tener esas pláticas a diario, casi, no necesariamente a diario, pero sí darle como un estilo hijo, recordá eso, recordá lo otro. Si usted se quiere comprar un carrito, si usted quiere su casa, si quiere esto. Hasta el hecho de decirle, no tiene permiso de tener novia, ¿ok? Así que Sí. Y la verdad en los que videojuegos me especializa también, entonces, sí, y la verdad que está bien y como le digo, mientras haya un balance y que no pierda de vista lo más importante por el videojuego, yo soy muy pro videojuego. Así que vamos bien, gracias Ninoska. De Ninoska vamos a echar mano el miércoles también, vamos a quedarnos hasta acá porque ya entramos a la etapa 5. Quiero preguntar si hay alguna duda hasta acá, ¿estamos bien? Mm, Vamos a ver. La ¿Dudas? verdad no, licenciado. Ok, Todo está claro. perfecto. Gracias. Ok, entonces,
Nos vamos a quedar hasta aquí hoy. Vamos encendiendo ya su cámara para poder ir viendo esto. Ok. El día miércoles, más o menos, vamos a terminar ya la presentación de Ericsson y si nos da tiempo, iniciamos ya la de Horning. Ya, realmente la de Ericsson es muy corta porque ya hemos visto las etapas anteriores, ¿verdad? Ya hemos visto las teorías anteriores, como la de Freud, como la de Adler. Entonces, por eso se ve como bien resumida, porque tocan muchos puntos en común. Entonces, por eso va a ser un poquito más corta. Y la de Horning también es un poco corta. Ya para la tercera unidad es un poquito más extenso porque ya son de una corriente totalmente distinta, que es la humanista. Entonces, el día miércoles vamos a continuar en esto y la otra semana vamos a continuar ya con la evaluación de la segunda unidad. Sé que les debo los trabajos y las evaluaciones de la unidad 1, la cual ya para el día miércoles ya va a estar todo subido. Porque por ahí ha costado un poco, el campus ha cambiado ha cambiado varias cosas de su interfaz y ahora complica un poquito más el proceso de revisión, pero eso ya lo van a tener el día miércoles. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos miércoles, mismo horario, mismo canal. Gracias. Feliz día. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias.